Listo, ya estamos aquí de regreso por la señal de Más Radio aquí en la 101.5 de FM. Les saludo con mucho gusto para usted que nos acaba de sintonizar. Mi nombre es Alan Lubet y les saludo aquí con mucho gusto de esta cabina de Más Radio. Son las 8 de la mañana con un minuto aquí en la ciudad capital de Baja California Sur. Y les saludamos también a cada uno de ustedes. A Marco Antonio Gil Leiva, le mandamos un saludo. Aquí nos saluda. Dice felicitaciones por el programa, como siempre. Un fuerte abrazo, Marco Antonio Gil. Y bueno, pues ya entramos en el tema con análisis nacional con nuestro buen amigo Guillermo Torres Quirós. Adelante, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estimado Alan, pues efectivamente tuvimos un fin de semana, como han sido los últimos fines de semana, intenso en materia política. Estamos a días de que el presidente López Obrador termine su administración, sus 6 años como presidente, de que tengamos la primera mujer presidenta ya en funciones y también pues de acontecimientos. Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una de las grandes deudas que va a dejar esta administración, porque era algo que había prometido el presidente López Obrador que iba a resolver y que bueno, pues la propia investigación realizada en esta administración fue la que hizo que se perdiera tiempo al respecto. Pero bueno, son algunos de los temas, mi estimado Alan. Sí, así es, pues para algunos lloran porque se va y otros celebran porque se va el presidente. Lo pudimos ver en una de las manifestaciones el día de ayer también en Veracruz y lo habrás visto por ahí, Guillermo, como para buena parte de la población le gritan ahí dictador, dictador, y otros, como te decía, pues le lloran, no lo quieren. Y bueno, pues hay ahora sí que sentimientos encontrados con los ciudadanos y digo, pues hay mucho para comentar el día de hoy. Y a pocos días, como tú bien lo comentas, pues ¿qué podemos esperar en esta sucesión presidencial que se hará en los próximos días, que pues ya no nos falta mucho? ¿Cómo ves tú el panorama, hablando ahorita que está en sus giras, prácticamente ya terminó sus giras de despedida el presidente? Sí, bueno, pues efectivamente el fin de semana, a mi juicio, se dieron dos elementos de contraste, pero que van a marcar parte del arranque de lo que viene en toda la extensión de la palabra, que es una continuidad de esta administración. Primero, tema de que incluso hasta le aventaron una botella al presidente, de que le gritaron dictador, supuestamente trabajador del Poder Judicial en Veracruz. Después ha salido incluso por ahí el nombre del supuesto agresor, de que dicen que en realidad es un militante de Morena. Sea o no sea, pues queda para los trabajadores del Poder Judicial y para mucha gente con un mal sabor de boca esta reforma, porque no solamente retrocede el sistema de justicia en México, sino que también pues sigue con ese sentido de polarización que no ayuda a nadie y que mantiene ese punto. Y por otro lado, el otro acontecimiento, a mi juicio, muy importante es que a puerta cerrada, no sé por qué lo tiene que hacer a puerta cerrada, pero bueno, a puerta cerrada, Morena tiene nueva presidenta, aunque entrará en funciones el próximo 1 de octubre, pero ya fue electa la secretaria de Gobernación. Imagínate qué cosas, qué elementos. La secretaria de Gobernación en funciones es también la presidenta nacional de Morena. Así ya no se cuidan formas, ya es muy evidente este asunto. En la presidencia que de ella, en la Secretaría General no quedó el hijo del presidente Andrés López Beltrán, sino quedó Carolina Rangel. Ella era la secretaria de las mujeres en el estado de Michoacán. Ella es la que queda como secretaria general. Y sí, Andy López Beltrán queda como secretario de organización. Es decir, todavía un cargo, digámoslo así, más estratégico. Es decir, claro, el que se va a encargar de organizar todos los comités, las estructuras partidistas del propio Morena. Con un comité renovado, principalmente jóvenes, hay que decirlo, gente joven, una nueva generación que coincide con las edades de tanto de Andy López Beltrán como de María Luisa Alcalde y de esta generación, digamos, de gente que es la apuesta a la nueva generación. Y es importante esto porque
es también la señal del presidente de decir, no se equivoquen, el partido, voy a seguir siendo yo dueño del partido, y prepárense porque en el 2030 ya hay 2 corcholatas, María Luisa Alcalde y Andrés López Beltrán. Entonces, esos dos nuevos dirigentes de Morena, pues van a ser ahora pues las apuestas de un López Obrador que sabe que desde ese cargo la tienen más fácil que en un cargo público, porque en un cargo público pues uno recibe muchas responsabilidades y recibe situaciones complejas en las cuales pues o atiendes el changarro o andas de fiesta. Entonces creo que ese es uno de los puntos que son fundamentales para entender esto. Es decir, este domingo se cristalizó el proceso de sucesión del 2030 encabezado por López Obrador con 2 figuras, su secretaria de Gobernación y pues su propio hijo. Sí, como bien lo comentas, llama la atención. Bueno, el mensaje es muy claro, como tú dices, pues ya no se tapa nada, ya no se cubre nada. El tema de Luis Alcalde, pues directito, tal cual, es decir, aunque esté en funciones de un lado, podrá estar en funciones del otro. Andy López, que pues es el que va a organizar, pues obviamente pues va a la mano de López Obrador, papá, ahí, ¿no? O sea, es la realidad. Es quien nomás manda a su representante, manda a su hijo. Él estará ahí aparentemente en Palenque descansando, pero estará moviendo todas las piezas desde donde él esté. Y qué mejor que poner a su propio hijo ahí para operar en todo el país y seguir con el control de lo que es el partido Morena. Digo, porque cuando llega el poder, cuando llegan al poder las personas, por ahí pues sacan el cobre, estimado Guillermo, y si algunos estaban esperando que se fuera uno para poder subirse otros, pues sí, la renovación está en rostros nuevos, pero siempre con la gente de experiencia atrás, que es la que estará dictando las decisiones más importantes, ¿no? Sí, y hay que recordar que va a haber un momento clave para los siguientes años, que es esta elección de los jueces, que si bien los partidos políticos no pueden participar, les van a prohibir participar para promover, pues hay que recordar que son dueños del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y las listas que propongan van a ser las que van a tener mayor peso, y sin duda va a haber una movilización para que la gente vaya a votar por estas listas para el tema de los jueces. Viene también en el 2027 pues un momento muy importante en materia electoral, porque es la renovación de la Cámara de Diputados, la renovación de una gran cantidad de gobernadores, prácticamente todas las alcaldías del país, los congresos locales. Entonces van a ser momentos en los que vamos a ver a esta nueva estructura de Morena en una operación muy particular, con la garantía que te genera el que puede ser, obviamente puedes hacer propaganda a favor de tu gobierno sin caer en un tema de sanción, porque pues no caes en sanción, porque pues como partido político sí lo puedes hacer, claro. Como funcionario público no puedes hacerlo. Es la recta final de esta administración. Es el momento de despedida en gran medida, y bueno, pues lo que estamos siendo testigos es esto, el cierre de caja para lo que viene, pero repito, queda con mucha claridad, lo hemos dicho en este espacio, de 52 nombramientos del futuro gabinete, 50 funcionarios públicos, 2 funcionarios de Morena, pues el presidente tiene 26 y Claudia Sheinbaum tiene 26. Entonces así queda muy claro hacia dónde y cómo se perfila la dinámica del poder. O sea que 50-50 el poder está siendo repartido. Ahora, Guillermo, si analizamos en estos temas ya de la despedida, hizo algunas declaraciones el presidente el día de ayer en Veracruz, hablando que agradece a los adversarios, es decir, la gente que se manifiesta
ya también es su adversario. Ese término nada más lo usaba con algunos comunicadores y con toda la clase política de oposición, por ponerlo en ese término, pero ahora ya la gente también es su adversario, la que no está de acuerdo, como lo comentábamos la vez pasada, si estás a favor de lo que se hace, eres pueblo, pero cuando no estás a favor, entonces pues ya te conviertes en un conservador, adversario, pero no se lo había dicho así a los ciudadanos directamente, y el día de ayer hizo esa declaración diciendo que los que estaban prácticamente ahí dándole de dictador eran adversarios y que les agradecía, que no basaba más que de insultos y con alguna risa sarcástica que lo caracteriza, pues se burlaba de ellos, levantaba sus manos como diciéndoles yo les gané, y pues eso obviamente pues provoca, ¿no? Es un provocador por naturaleza. Y sigue todavía, aún en sus últimos días, pues dividiendo al país, a las personas que se han venido a manifestar, que quizá en un momento le aplaudieron, ¿verdad? Quizá en un momento dijeron, es un honor estar con Obrador, votaron por él, esperaban un cambio, y pues ahora que le gritan lo contrario, pues ahora ya son adversarios. ¿Cómo calificas tú esta actitud del presidente al manifestarse ya de una forma pues que no le interesa, pues ya va de salida, ya logró lo que quería lograr y empieza como a manifestar esta parte ya ahora con los ciudadanos? Mira, esta actitud es el resumen de la administración. No fue un presidente que buscara gobernar para todos. Fue un presidente que le gustó y le funcionó la polarización, en donde en lugar de buscar los puntos de unidad como nación entre los mexicanos, buscó los puntos de diferencia y los profundizó. Y vemos una confrontación directa entre opositores y el oficialismo, un oficialismo que reta a los que están en contra de él. El fin de semana también, el viernes, para ser exactos, se dio un acontecimiento que es normal que pase en la política mexicana, pero que toma ingredientes particulares. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernando Noroña, se encontraba cómodamente en una sala de espera VIP en el aeropuerto de una marca de tarjetas de crédito de gran gama. Ahí se encontraba cuando ahora se sabe, un abogado de un despacho, digamos, importante de Monterrey, lo increpta y le dice, usted porque está aquí, usted se vaya con su presidente, y empieza a insultarlo y le trata de arrebatar el teléfono a Noroña. Noroña llama a hacer un llamado ahí para la seguridad, etcétera. Después vemos un comunicado muy fuerte de la mesa directiva del Senado de la República, así, del propio Noroña, por llamarlo así, en el que dice que los ataques que está recibiendo, la violencia provocada por la derecha, abiertamente dice, la derecha es la que está provocando esto y no quiere respetar la voluntad de 36 millones de personas que votaron por Morena. Perdón, pero si había alguien que era provocador por naturaleza, era Gerardo Fernando Noroña. Noroña era el especialista en armar escándalos. ¿Cuántas veces no hemos visto fotos de Noroña que es levantado afuera de Los Pinos, en las eras de Calderón, en las eras de Peña Nieto, Noroña insultando, mentando madres, todo eso, y ahora él se siente ofendido? ¿Está mal que lo hayan agredido? Sí, claro que está mal, pero me llama la atención, no se utiliza esa misma fuerza para otro tipo de cosas, pero sí para eso, porque le dolió a Noroña que lo insultaran, que le arrebataran el teléfono, que etcétera. Lo que pasa es que estamos viendo las consecuencias de que cuando ves tú que el borracho se convierte en el cantinero. No es lo mismo, no es igual. Cuando eres el borracho en la cantina puedes hacer y deshacer. Ajá. No te pasa nada, lo máximo que te saquen es sacarte del local. Pero cuando tú eres el borracho y ahora administras la cantina, pues te das cuenta que no es tan sencillo. Y si tú sembraste algo, pues ya estás viendo las consecuencias. Y es lo que pasó exactamente
ahorita que está pasando en la Morena, lo que está pasando es, está cosechando lo que sembró Noroña durante años. Si hubiera sido un legislador respetuoso, pues no pasaría eso, pero ahí viene el punto. El hacer esa confrontación, el romper el significado de unidad nacional y el de siempre estar viendo el conflicto, y estamos viendo las consecuencias de eso. El estar siempre en una dinámica de conflicto, pues provoca ese tipo de cosas. ¿Qué provoca? Bueno, pues que haya violencia, haya confrontación, haya lucha, etcétera, y bueno, pues ese es el legado del observador. No está de Noroña, es del observador. El observador está dejando como una herencia el que los mexicanos nos veamos, el que haya un conflicto. Y fíjate que yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos amigos, están en varios campos, en el campo del derecho, en el campo educativo, en diversos ambientes, y me dicen que sí es notorio el hecho de que que sí se denota esta polarización en varios campos. Incluso sé de un buen amigo que prácticamente casi lo bajaban del metro de la Ciudad de México porque es blanco. Va a sonar esto como algo inverosímil, pero así está pasando. Abogados en los cuales no les quieren recibir las cosas porque van de traje y le dicen, no entendieron que ya cambió esto. Es decir, estamos siendo testigos de que la polarización, la confrontación, que fue la característica principal de esta administración, sí tiene frutos, un fruto de división y de lucha, y por eso o amas a López Obrador o lo odias. Y aparte logró algo durante toda su administración que a mi juicio fue pieza fundamental, que todo mundo hablara de él, que se convirtiera en el mega actor político protagónico. Siempre los presidentes lo son, pero su estrategia de comunicación, que hay que reconocerla, la mañanera es una genialidad en el sentido de que te conviertes en el dueño de la agenda, aunque digas tonterías, pero eres el dueño de la agenda. Instalas qué es lo que quieres decir, instalas cuál es tu línea política. Y aparte, otra de los éxitos de la comunicación del observador es que todo el mundo le entiende lo que dice. No tiene que ser tan sofisticado, sino que es simple y sencillamente alguien que habla de forma popular, de forma coloquial, y eso la gente lo entiende y lo agradece. Ahora que reapareció el expresidente Ernesto Zedillo, y uno por cuestiones académicas se pone a revisar los discursos de Zedillo y cuando se aprobó el IVA, etcétera, era un discurso muy elevado, totalmente técnico. Y ahora no, ahora vemos a un presidente popular que dice me canso ganso. Entonces eso le da a él un carácter importante y le da un poder que lo hemos visto en esta última elección. Así es. Ahora, como bien lo comentas, esta estrategia fue fundamental, la hereda, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum viene a hacer unas declaraciones ahí donde hace pública su separación de manera temporal del partido, diciendo que ella se iba a encargar de que fuera todavía más demócrata el partido con la elección de lo más importante, que son como los jueces, los magistrados, que inclusive los candidatos ya van a ser elegidos a través del INE, y que pues iba a trabajar con esas instituciones para que empoderar al pueblo, y eso es lo que a mí me preocupa cuando mencionan pueblo. ¿A qué tipo de pueblo se refieren? ¿A qué tipo de personas se refieren? Si realmente la voluntad se va a respetar, poniendo en este escenario que venga un resultado en una votación adversa para ellos, ¿se va a respetar la decisión del pueblo? ¿O la decisión del pueblo va a ser como amañada, voy a usar esta palabra, para que siempre se siga haciendo lo que ellos quieren? Bueno, la manipulación del pueblo es a los que son su pueblo, a los que son sus seguidores. Es decir, si realmente se gobernara para todos, estaría pensándose en los 24 millones que votaron por la oposición, se estaría pensando en los 40 millones que no votaron, en gran parte porque muchos no están en territorio nacional, son migrantes, y otro en parte importante porque no les interesa nada. Es decir, yo cuando gobierno tengo que gobernar absolutamente para todos, incluso para mis enemigos, porque mi concepto de nación es muchísimo más grande que un tema partidista. Pero aquí ha sido muy claro, y tú lo dijiste al principio, eres pueblo cuando estás con él, eres un enemigo
cuando no estás con él, eres un opositor. Y hay siempre a haber un discurso que no es exclusivo de López Obrador, es un discurso que suelen hacer los gobiernos autoritarios, que lo suelen hacer gobiernos bajo esa dinámica, y es en este estilo de hacerse mártires de las cosas, ¿no? De que ellos, como son los héroes de la historia, y sus contrincantes son los villanos. Entonces el villano a veces le da unos apes al héroe, y entonces el héroe tiene que salir adelante y confrontarse y tiene que demostrar todo. Y entonces en esta dinámica el pueblo, por llamarlo así, su pueblo, su gente, su dinámica, sus seguidores, pues obviamente tienen ellos que respaldar a este héroe. Es un tema de narrativa, es un tema muy bien estructurado en ese sentido. Entonces, por eso vemos cosas que son absurdas. Yo de repente me puedo convertir de la noche a la mañana. Yo recibí yo un llamado interno en el que dije, chin, me equivoqué, ahora tengo que estar en el lado correcto de la historia. Y vemos a los Yunes, y vemos a los Murats, y vemos a todos estos personajes que misteriosamente cambian de partido, cambian de opinión, como también hay que decirlo, Morena cambió de opinión. Uh-huh. Se aprobó esta reforma constitucional en diputados de la Guardia Nacional, y tan solo es regresar a unos años atrás. López Obrador hablaba en contra de la militarización del país, decía que era de las cosas más riesgosas que podían darse. Uh-huh. Cuando veíamos a una Citlali Hernández encadenándose afuera del Senado porque decía que hacer las reformas iba a hacer que las Fuerzas Armadas se convirtieran en los dueños del país. Cuando ves a un Mario Delgado con un cartel diciendo no a la militarización del país, y ahora lo han hecho más fuerte. Claro. Lo han hecho más fuerte, y la Guardia Nacional, que era un cuerpo civil, ahora es un cuerpo militar dependiente de la Sedena, con mayores facultades, y que incluso van a poder y deshacer más de lo que uno se pueda llegar a imaginar. Sí, de hecho, adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, pues es un hecho que como bien lo decías, y de hecho yo creo mostrar algunas imágenes donde pues están ahí en la web, ¿no? Donde ponían sus propios carteles, estaban en contra de la militarización del país. Ahora, se lanza una advertencia por Amnistía Internacional por aprobar esta reforma, y sale rápidamente Claudio Sheinbaum a decir, no, tranquilos, espérense, se van a garantizar los derechos humanos, no va a pasar nada, no es como lo dicen. Pero pues qué facultades tiene el ejército, ¿no?, como para poder estar como alarmados por esto, hablando como ciudadanos, Guillermo. Bueno, porque queda claro que cuando tú das justificaciones de cosas no pedidas, pues bueno, estás dando a entender que efectivamente hay algo más de fondo, y en ese caso esta reforma ya que nos hecho pasaba, pero ya quede plasmada en la Constitución, no solamente debilita en un país de Occidente el tema de que los civiles son los encargados de la seguridad general, sino que entras al paquete de los países que suelen ser considerados los autoritarios, cercanos a dictaduras, en donde los ejércitos son sumamente fuertes, porque son los que respaldan a quien está en el poder, se convierten en cómplices de la toma de poder. ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas durante esta administración? Crecieron, se aumentó su poder, se convirtieron en constructores, se convirtieron en administradores, se convirtieron en banqueros, se convirtieron en todo esto. ¿Por qué? Porque hicieron los Tren Maya, los aeropuertos, la IFAL de Tulum, se pusieron a hacer el tren transísmico, el Tren Maya, es decir, los pusieron a hacer otro tipo de cosas, y por eso incluso llegamos a escenarios que son escenarios muy, yo diría, absurdos para un gobierno de izquierda, en donde efectivamente pues tiene muchísimo más poder el titular de las Fuerzas Armadas que cualquier otro cargo, uh-huh, porque está haciendo cosas funciones extraordinarias.
y López Obrador, que prometió en su campaña en 2018 llevar al ejército a los cuarteles, pues los ha hecho copartícipes de gobierno, como ha pasado con otros países. A nadie es duda que la fortaleza, por ejemplo, de Nicolás Maduro en Venezuela se debe en gran parte al ejército. El ejército ha hecho ese papel. Que, por ejemplo, lo que ha hecho Cuba desde el momento de una revolución armada en la que llegó al poder es que quien sea dueño es el ejército. Y eso es lo que vemos. En el caso de Nicaragua, es igual, el ejército es quien toma las decisiones en la cabeza de Daniel Ortega y ahora de su esposa. Entonces, sí, es muy peligroso, es un tema que tiene sus propias complicaciones y que son esas grandes contradicciones, que son esos grandes absurdos. ¿Cómo es posible ahora que se dé en un gobierno de izquierda un empoderamiento así? Y no solamente eso, al mayor de los absurdos es decir, señores, allá en Sinaloa, señores del crimen organizado, pórtense bien, ¿no? Porque pues nos hacen quedar mal. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Yo no voy yo, jefe de la zona militar, no voy a meter mis manos ahí, porque mis manos están metidas en administrar la aduana, en administrar el aeropuerto. ¿Cómo creen que yo me voy a encargar de poner orden ahí? Ustedes pónganse de acuerdo. Esos son los absurdos a los que menciono, mi estimado Alan, que hemos llegado. Sí, definitivamente muy penosas las declaraciones del general diciendo, pues, ya que ellos se pongan de acuerdo, o sea, porque, pues, la violencia está porque ellos están peleando, no porque nosotros estemos, como ciudadanos, no, porque dice mi obligación es proteger a los ciudadanos. Pero es que ellos no se ponen de acuerdo, pues ¿cómo los puedo proteger si no se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, así es de lamentable. Mira, tenemos aquí una pregunta en nuestras redes sociales, Guillermo, que va para ti. Dice, te pregunto tu opinión acerca de cómo tendremos que luchar los mexicanos, como yo, que creemos por un país democrático, ya que es evidente que en el partido oficial no es demócrata y claramente vemos cómo los líderes que han elegido para los próximos años. Queremos un país democrático y no de dedazo. ¿Qué le contestas a Sí, a ver, coincido. La mejor forma de ejercer la democracia es haciendo la democracia algo efectivo todos los días, ¿no? La democracia no solamente es una responsabilidad de la clase política, la tenemos nosotros los ciudadanos, en nuestra propia toma de decisiones, en nuestra vida diaria, qué tan demócratas somos o no somos. Claro, la autoridad cumple con un papel muy importante, muy especial, que tiene que ser promotor precisamente de esa dinámica, la dinámica de una democracia participativa, no una democracia de fachada. Es peligroso. Ojo, el hecho de que la gente elija a los jueces no significa que es democracia. La democracia es que se haga efectiva una constitución que juraron cumplirla. Cuando tú en la constitución ves que hay claridad de muchas cosas, y entonces yo interpreto y digo, la ley es la ley, y aunque la ley está mal, yo voy a aplicar lo que a mi juicio es un criterio lógico. Lo estamos viendo ese fin de semana, cuando ves que la secretaria de Gobernación es presidenta del partido. Bueno, yo creo que ni el PRI se atrevió tanto, por lo menos esperaban los momentos para este tipo de cosas, aunque nombraban al presidente del partido el mismo día que el gabinete. Pero ahora, simulación. El problema es cuando se vive la simulación. Y en este caso, ojo, no porque el gobierno no ejerza la democracia, los ciudadanos no debamos de ejercer la democracia. Los ciudadanos tenemos que ejercer esa democracia y empieza con nuestros propios actos en los que debe prevalecer la propia honestidad, debe prevalecer el que nosotros sí cumplamos la ley. Y alguien dirá, oye, ¿por qué va a cumplir la ley si el gobierno la cumple? Esa es su onda del gobierno, pero de uno tiene la responsabilidad, el valor moral de cumplir como ciudadano en todos sus temas de responsabilidades. Y sí poner el énfasis a la autoridad de que si no lo está cumpliendo, va a tener sus propias consecuencias. Se castiga con el voto, pero también se puede tener otro tipo de acciones en ese sentido. Pero estamos en un riesgo importante cuando se pierdan libertades fundamentales, que ese es uno de los temas más profundos.
cuando tú no dejas ejercer las libertades fundamentales a la sociedad, si tú reprimes al que está protestando en las calles, si tú censuras al que está dando una opinión, la libertad de expresión está consagrada, la libertad de pensamiento. Si yo resulta que no estoy de acuerdo con una cosa que va contra mis principios, porque es obvio que daña, pues tengo ese derecho a esa libre expresión, a esa libertad de pensamiento, esa libertad religiosa, por ejemplo, o la libertad de propiedad, cosas que se ponen en riesgo en estos momentos, porque las señales que ha dado el gobierno pues van por ese sentido. Así es. Una pregunta en el caso de las finanzas, porque también hizo una declaración el presidente acerca de que no se endeudó al país y que se iba tranquilo por ese lado. Sin embargo, el Financiero hizo una publicación donde la deuda pública aumentará al 6.6 billones de pesos en el próximo gobierno, estimado Guillermo. ¿Cómo ves tú esto? ¿Sí estamos endeudados o no estamos endeudados? Sí estamos endeudados. A ver, hay que explicar que los primeros 5 años no hubo deuda. Ahí sí hay que decir que el observador, digamos, la deuda fue una deuda natural, no se pidió más, pero el último año se pidió como se hubiera pedido en los 6 años, es decir, se hizo una deuda importantísima, se adquirieron muchas deudas, y queda claridad que era porque se necesitaba recursos para el proceso electoral y aceitar bien la maquinaria. Y claro, el presidente dice, ya no es mi bronca porque yo dejo las cosas bien, un tipo de cambio lo dejo como cuando lo recibí, que ahí viene un tema interesante, porque el crecimiento del país va a ser mínimo, va a ser del 1%, e incluso habría que decir que en ese tema del tipo de cambio, en algún momento llegamos a los 24 pesos con las amenazas de los aranceles de Trump, después llegamos incluso a bajar muchísimo más, luego subimos, nos mantenemos en un margen ahí, y ojo, porque a la que le va a tocar enfrentar todo esto va a ser a una Claudia Sheinbaum, que, por ejemplo, la salida real de capitales lo vamos a ver cuando empiecen las primeras resoluciones en contra de muchas empresas, cuando se vea ya una mano negra del nuevo Poder Judicial. Esto estamos hablando que será hasta septiembre del próximo año. Es posible que este año, durante estos meses, no se convierta en un factor de riesgo el tema de las inversiones por el tema del Poder Judicial. Pero no lo digo yo. Las proyecciones económicas mundiales hablan de que el 2025 será un año de recesión. Y ahí es donde esa deuda que tiene el Estado mexicano pues va a aumentar y va a tener sus mayores complicaciones. No le van a tocar a López Obrador, le va a tocar a Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y bueno, por eso anunció que se mantenía Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda. Hay muchos rumores de que se va o no se va, posiblemente no dure todo el sexenio, estará algún tiempo, pero son señales muy claras de que sí hay una serie de peligros, de riesgos importantes en materia económica, esta deuda, el tema del cumplimiento que se vaya a dar en su momento con todos los acuerdos internacionales que se tienen del TEMEC, cuando sabemos perfectamente que cada vez hay más beneficiarios de programas sociales y cada vez hay menos dinero que alcance para esto, donde vemos que la deuda tiene particularidades muy fuertes y esa bomba va a estallar tarde o temprano, como ha pasado con todos los gobiernos cuando se hace un superendeudamiento. Tú lo mencionabas, estamos hablando de cifras de billones de dólares el endeudamiento, y eso tiene sus propias implicaciones en el gasto público, en donde se va a ver esa propia dinámica. Y si a eso le sumamos que Pemex sigue perdiendo, sigue teniendo pérdidas millonarias, no produce, viene siendo una carga para el Estado, ya lejos de abonarle a la economía, como en otros países petroleros sí le abonan a la economía de su país. Pemex pues sigue demandando pérdidas, y pensamos que un ingeniero agrónomo iba a poner las cosas
iba a corregir las cosas, Guillermo, y resulta ser de que está completamente por los suelos todavía Petróleos Mexicanos, lejos de haber hecho esas inversiones, ¿no?, donde se iba a recuperar, con el caso de Shell, ¿no?, que compró esta refinería ahí en Estados Unidos, y pues ya, ahora sí la importación de gasolinas queda de parte de los mexicanos, pues, y les va a vender todavía a los norteamericanos, como que qué gran jugada se aventaron, ¿verdad? Y Dos Bocas que pues sigue comiendo por dos, pero no produce nada, Guillermo. A ver, yo creo que es uno de los mayores desastres de la administración. El nacionalismo que siempre se ha visto en México reflejado en ese tema, en el tema energético, en el tema de Pemex y demás. No solamente se suspendió la reforma energética de Peña Nieto, que hablaba de energías renovables y de una inversión en ese sentido, sino que efectivamente Pemex se convierte en ese gran hijo gastalón, ¿no? Es el hijo borracho gastalón, adicto, que sabes que no va a llegar a nada, ¿no? Pero hay que meterle dinero porque es pobre hijo. No, la verdad es que quedó demostrado efectivamente que un agrónomo que ahora va al Infonavit, imagínate, ahora va a ver todo el tema de la vivienda, bueno, pues hacia dónde vamos, y bueno, pues ese es el tema, esa es la gran reflexión. Son estas apuestas que se hacen por un tema de discurso, más que por un tema de logros y de éxitos. Es un tema de decir yo soy dueño del petróleo, cuando sabemos hoy en día que ni el petróleo ya actualmente es la panacea, y cuando sabemos que hay empresas del Estado, como Petrobras, en donde se abrieron al capital privado y así pudieron salir del atolladero. Aquí tenemos el caso de un Pemex que efectivamente la refinería de Dos Bocas pues es una gran vacilada, no refina nada, pero es parte del discurso. Y aquí hay que recordar que si López Obrador, su columna vertebral de su administración fue el discurso, bueno, pues queda como él diría, como anillo al dedo. Así es. Una última pregunta, Guillermo. Normalmente los líderes, porque aquí es visto como un gran líder en el país, López Obrador, pero los líderes siempre son reconocidos a nivel también internacional. Hoy en día no vemos buenos comentarios, o a veces ni se mencionan al propio presidente como un gran líder. Inclusive hay portadas surgieron portadas en todo el mundo recientemente por el tema de la reforma judicial y lo ponían como un villano. Entonces, este liderazgo ¿será positivo para los países que nos observan, con los que somos socios, o será lejos de ser un liderazgo visto como algo más? Mira, López Obrador se hizo muy chiquito en el tema internacional, delegó todo a Marcelo Ebrard y después a Alicia Bárcenas. Solamente salió del país en 7 ocasiones, 5 Estados Unidos, una Centroamérica, una parte de Sudamérica. Nunca brincó el charco, nunca se preocupó por tejer relación con los países asiáticos, ni con otros posibles socios en potencia. La verdad es que prefirió mantener un bajo perfil en el tema internacional. Hoy en día México no tiene un liderazgo fuerte en la región. Incluso lo vemos en una cosa muy sencilla. Lo que se ha filtrado de quienes vienen a la toma presidencial, pues es realmente poca gente y de peso. Incluso sus principales socios comerciales hacen el feo de asistir ellos particularmente, prefieren mandar a alguien, mandar a la esposa. Países de América Latina también algunos prefieren mandar a alguien más porque pues, no le ven ese gran peso. Es decir, México perdió un liderazgo importante en la región y a nivel mundial que era reconocido, y bueno, pues un presidente que pues, como no le entiende el tema, no sabe masticar inglés, se marea yo creo que en los aviones después de 5 horas de viaje, pues de vuelo, pues entonces vemos. Ahora yo sí creo que con Sheinbaum puede darse un cambio distinto. Ella sí le gustan más el tema de vías internacionales, caminos en ese sentido, pero pues no traemos la mejor de las imágenes, y queda claro que todo el tema que ha pasado con el crimen organizado, con la detención de Mayo Zambada, con todos esos operativos, acciones, etcétera, pues México no queda muy bien librado. Efectivamente queda una mala imagen, y pues no era una preocupación del observador la imagen de fuera. Él se preocupaba por lo de adentro y por eso ganó lo de adentro, pero lo de afuera no es su preocupación. Esperemos que Sheinbaum haga un papel, digamos, respetable en ese sentido,
hay temas que más le gustan, un tema medioambiental, por ejemplo, que son cosas que le gustan y que posiblemente vayamos a ver un mayor protagonismo incluso en la región por la personalidad propia de propia Claudia Sheinbaum. Pero bueno, lo que sí es que nuestra imagen a nivel mundial pues no mejoró. El crimen organizado, la presencia de los cárteles, etcétera, pues fueron elementos que perjudicaron a México. Claro, sí, como bien lo comentas, pues yo estoy analizando aquí la lista de los que confirmaron asistencia para la sucesión presidencial, y es cierto, la esposa el ministro tal, el secretario tal en función, o sea, los líderes realmente no van a asistir como tal, sino mandan como una pequeña comitiva para no dejarlo como pasar desapercibido, para que vean que pues sí nos interesa, pero en realidad nomás mando a alguien por cumplir, más que por decir me interesa estar con este personaje, con este liderazgo que marcó la historia, ¿no?, de México, que tuvo algún lazo fuerte con los propios países socios comerciales de esa, por ejemplo, ¿no? Calderón siempre invitado al tema de en Davos, en Suiza, como un líder, ¿no?, dándole lugar, su ponencia y todo. Pues aquí completamente no hay nada. Pues sí, porque López Obrador no se preocupó por eso, se preocupó, eso sí, por países bananeros, perdón la expresión, suena muy feo, pero eso así es, pues bananeros, países de menor perfil, a los que decidió ahí, pues en este juego que él acostumbra dar, ¿no? Pero sí darle, no le dio un peso a otro tipo de situaciones, especialmente a sus temas socios, aunque fue 5 veces a Estados Unidos y sí fue tembloroso con ellos, pero pues hay temas mucho más fundamentales que decidió él guardar silencio. Y voy a decir que 2 temas que son muy claros en esto: la guerra de Rusia y Ucrania, donde México se mantuvo neutral, y todo el tema de Israel, Franja de Gaza, etcétera, donde también pues jugó un poco, bailó hawaiano, ¿no? Tuvo un clavo aquí para el otro, etcétera, no quiso comprometerse, enfrentarse demás, de repente tomó posición por Palestina, de repente por los judíos, es decir, hizo toda una mezcolanza muy particular, muy a su estilo, pero pues nunca se quiso meter en problemas internacionales por ese mismo detalle, nunca quiso tomar un liderazgo que, ojo, se pensaba que López Obrador, al igual que en su momento lo hizo Lula, o lo hicieron otras figuras como los Kirchner en Argentina, o el propio Chávez, etcétera, iba a tomar un liderazgo fuerte por su popularidad, por su forma de ser, por su dinámica, y no, se hizo chiquito, se prefirió quedarse en su país. Así es. Bueno, pues ¿algún comentario final, estimado Guillermo? Hoy, como mencioné al principio, 10 años de Ayotzinapa, se esperan protestas fuertes en la Ciudad de México y se espera también una serie de mensajes y narrativas al final. Terminan cuenta y coinciden con el fin de su gobierno, algo que él prometió. El tema de Ayotzinapa sin duda va a ser un tema que esta semana va a dar muchísimo de qué hablar, y también pues los ajustes, los cierres finales pues para la toma de posición ya de Claudia Sheinbaum, que estamos prácticamente a días de que esto se dé. Así es. Bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo allá hasta la Ciudad de México, que tengas un excelente día, Guillermo, para ti, para todo tu equipo, y gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, saludos a ti, mi estimado Alan, a Aarón y a todos los demás también de tu equipo, y estamos en comunicación. Si Dios quiere, nos vemos el viernes. Así es, hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo.